En nuestro recorrido por el capítulo 14 del Evangelio de Juan, hemos estado viendo cómo el Señor Jesucristo presenta algunas respuestas a inquietudes que los discípulos tienen. Como ya hemos dicho, esta es una conversación muy privada, muy íntima. El Señor está abriendo su corazón frente a ellos y les dice cosas que antes no les había dicho. Eso genera preguntas en los discípulos. Ya hemos visto cómo varios de ellos han preguntado y cómo Cristo, con amabilidad, con amor, haciéndoles ver más de lo que ellos están preguntando, les responde. Pero llega la última pregunta dentro de este capítulo. Una pregunta que se la hace una persona con un nombre dudoso. Es un discípulo que se llama Judas. No el Iscariote, y el mismo Juan se empeña en que sepamos que no es Judas el traidor. Para este punto de la historia, Judas el traidor ya había salido, ya se había ido de la cena, de la reunión que tenían. Pero Judas que queda, que también se le llamaba Tadeo, hace una pregunta. Y su pregunta es una pregunta un tanto personal, quizás apuntando hacia el futuro. Judas le pregunta, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué te vas a revelar a nosotros y no te vas a revelar al mundo? Su pregunta debe interesarnos. La respuesta del Señor debe motivarnos. Así que les invito a leer la última pregunta en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 22, luego el 23 y luego el 24. Juan capítulo 14, versículos 22, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Señor Todopoderoso, estamos delante de tu presencia y te necesitamos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a ser motivados por ella, para vivir vidas que te agraden y para entregarnos completamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ya Pedro había preguntado, Señor, ¿a dónde vas? Jesús está diciéndole cosas que nunca antes les ha dicho, y de entre las cosas que les dice es, yo me voy a un lugar donde ustedes no me pueden seguir. Entonces Pedro pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Que nosotros no vamos a poder ir tampoco a donde tú estás. Y el Señor nota que hay en Pedro una especie de temor en su corazón. Porque la respuesta no es simplemente a dónde él va. La respuesta empieza diciéndole a Pedro y a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Tengan calma. Yo voy a la casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre voy con la misión de preparar espacio. Hay lugar para todos ustedes. Si yo me voy es porque volveré y vendré por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero luego entonces Tomás hace una segunda pregunta. Señor, nosotros no sabemos para dónde tú vas. ¿Cómo entonces vamos a saber siquiera el camino? Una pregunta que posiblemente traía algo de el corazón de Tomás. No sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? O sea, ni sabemos una cosa ni sabemos la otra. Y la respuesta del Señor, entonces, para él y para nosotros es que, Tomás, ustedes conocen el camino. Yo soy el camino. Soy la verdad, soy la vida.
al Padre solamente vienen quien viene a través de mí. Pero entonces esto abre más preguntas. Cristo está hablando del Padre, que Él va hacia donde el Padre, que Él va a la casa del Padre. Y entonces Felipe no hace una pregunta, sino que él pide algo. Felipe le hace una petición al Señor. Y su petición es: Señor, tanto que hablas del Padre, muéstranos al Padre. Y la respuesta del Señor es: ¿hace cuánto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces? Pero luego entonces el Señor comienza a explicar y a decir: me voy a ir, les voy a mandar un consolador, me voy a ir y no me van a poder ver, el mundo no me va a ver, pero luego me voy a manifestar, no al mundo, sino a ustedes. Y entonces viene la pregunta de Judas, no el Iscariote, sino Judas, al que le decían Tadeo. Y le pregunta: Señor, ¿por qué a nosotros y no al mundo? ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros? ¿Cuál es la razón de que seamos nosotros y no sea todo el mundo? Y la respuesta del Señor, como en varias ocasiones dentro de este pasaje de Juan 14, nos deja un poco desconcertados. Primero, tenemos que entender la pregunta y luego vamos a tratar de entender la respuesta. La pregunta que Judas hace es una pregunta muy puntual, pero antes de considerar específicamente esta pregunta, tenemos que considerar simplemente el hecho de preguntar. Los discípulos han preguntado todo lo que han querido. De hecho, es un espacio que posiblemente no se ha dado en otras ocasiones. Este es un momento muy especial. Es un momento donde Cristo está abriendo su corazón, les está contando cosas que nunca antes les ha contado y ellos están preguntando cosas que nunca antes han preguntado. Inclusive Felipe se atreve a hacer una petición tan icónica, inmensa, grande: muéstranos al Padre. Cristo recibió muchas preguntas. Como maestro que era, y más que maestro, pero como maestro que era, enseñaba a las multitudes. Posiblemente habían conversaciones, posiblemente había gente con preguntas. Él recibió varias preguntas, pero la verdad es que no todo el que pregunta por las mismas razones. No toda persona que hace una pregunta por la razón correcta o pregunta con la actitud correcta. Sí, Cristo tuvo muchísimas preguntas que le hicieron, pero no todo el que le preguntó algo a Cristo lo preguntó desde la humildad, por aprender, por querer saber, para que se le quiten las dudas que tenían para entregarse a Dios completamente. No, habían personas que le preguntaban cosas a Cristo y no eran porque querían saber una respuesta, eran porque querían tenderle una trampa al Señor. En muchas ocasiones, en público, frente a multitudes, habían gente conspirando para hacer preguntas que trataran de hacer equivocar, enredarse, confundir a Cristo, que contestara mal: míralo ahí, y entonces desacreditarlo públicamente. Eso pasa. Hay gente que pregunta no desde la humildad, sino desde la necedad. El simplemente hecho de preguntar, muchas veces lo elogiamos, obviamente, si una persona pregunta porque quiere saber, porque tiene ganas, porque es una pregunta sincera, porque es una pregunta abierta para aprender, obviamente es correcto y lo elogiamos. Pero no todo el que pregunta con una motivación buena. Hay gente que preguntan para desacreditar, para ver si tú sabes, para demostrar que ellos saben. Y entonces tienen una mala actitud al preguntar. Cristo sufrió de eso.
No estoy diciendo que este sea el caso de los discípulos, sino que considerando las preguntas que Cristo había recibido en todo su ministerio, tenemos que darnos cuenta que no todo el mundo preguntó desde la humildad, sino muchas veces desde la necedad. Por ejemplo, en una ocasión en Mateo 22, al Señor le hacen 3 preguntas una detrás de la otra, por lo menos en el relato que Mateo hace de ese momento. Una detrás de la otra, Cristo tiene que responder preguntas. Y las preguntas que le hacen no son preguntas amables, no son preguntas para saber, para poder aprender, con un espíritu humilde, con un espíritu de mansedumbre, para entender lo que Dios quiere decirnos a la vida, para cambiar, para trabajar cosas. No. Mateo 22:15, la primera pregunta que le hacen, Mateo 22:15 dice: entonces los fariseos se fueron y deliberadamente entre sí vieron cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. O sea, estaba la multitud y ellos deliberadamente se ponen de acuerdo para hacer una pregunta, para ver si lo enredaban, para ver si lo confundían y para desacreditarlo en público. ¡Ah! Este es el gran maestro de Israel. Este es el que ustedes están escuchando, pero míralo ahí. Y la primera pregunta que le hacen es la pregunta del tributo. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no es lícito darle impuestos al César? ¿Hay que pagar o no hay que pagar? La pregunta tenía truco, obviamente, porque si Jesucristo se ponía y decía que sí, había que pagar al César, entonces lo podían ver como un traidor a la patria. En ese momento Jerusalén era una ciudad sometida por el Imperio Romano y tenían que pagar tributo al imperio. Por lo tanto, poniéndose del lado de del Imperio Romano, si Cristo decía que tenía que pagar tributo, un vendepatria. No está de acuerdo a el corazón del pueblo. Un pueblo sufriendo y este hombre dice que hay que pagar. Pero si por el contrario decía que no había que pagar, entonces tenía un problema con Roma, porque Roma con su chelito no jugaba. Y si no pagaban y Cristo decía eso como maestro de la ley, hasta una revuelta podía ocasionar. Por lo tanto, fue una pregunta muy bien pensada. De hecho, fue una pregunta inteligente. ¿Fue con buena actitud? Por supuesto que no. Una pregunta muy buena, capicúa, como decimos en República Dominicana. Pero la verdad es que no venía desde un corazón humilde. Lo querían enredar. ¿Cuál fue la respuesta del Señor frente a esta pregunta? Tráigame una moneda. Trajeron una moneda. ¿De quién es la cara, la inscripción que hay ahí? De César. Pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Pero cuando se dieron cuenta algunos de los que estaban ahí que Cristo respondió correctamente y le cerró la boca a esos que venían con el impuesto, otro grupo de personas se levantaron. En este caso, los saduceos, que eran como los fariseos, una secta dentro de la religión judía, pero que no creían todo lo que creían los fariseos. De hecho, los saduceos creían que no había resurrección. Y sobre la base de ese mal entendimiento de la Escritura, también le preguntan, Señor, y le hacen una pregunta complicada, una pregunta hasta morbosa. Señor, en la ley de Moisés se nos dice que si un esposo fallece y su esposa queda viuda, el hermano debe dejar descendencia con esta mujer, o sea, debe casarse con ella para dejar descendencia y que el nombre del fallecido continúe dentro del pueblo. Bueno, pues había una mujer cuyo marido falleció y su hermano se hizo cargo de ella, pero también este falleció. Y el otro hermano se hizo cargo de ella. Y así pasó por
7 maridos, 7 hermanos. La primera pregunta es, ¿qué tenía esa señora? Que se llevó a 7. Pero todo esto le preguntaban con el fin de hacerle caer. Como ellos no creían en la resurrección, ellos entendían que lo iban a amarrar con una pregunta muy difícil y hasta de mal gusto una pregunta. Cristo les dice, miren, ustedes yerran, fallan, porque desconocen las Escrituras y desconocen quién es Dios. Cuando vayamos al cielo, no será como aquí y el ahora, que todo el mundo se casa o se da en casamiento, sino que serán como los ángeles. Por lo tanto, ustedes están equivocados en la pregunta que están haciendo. Los deja sin palabras. Pero hay un grupo de personas que está ahí escuchando. ¿Cuántas preguntas van? Van 2 y entonces le hacen la última pregunta. Y es en el versículo 35 de Mateo 22 que dice lo siguiente. Uno de ellos, de los que estaban escuchando ahí, intérprete de la ley, o sea, conocedor de las Escrituras, para poner a prueba a Jesús, oigan lo que dice, para ponerlo a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Dónde estaba el truco de esta pregunta? Bueno, los judíos que habían recibido la ley de Dios de parte de Moisés, le habían hecho muchas enmiendas, le habían hecho muchas acotaciones, habían tratado de ponerle cosas a la ley como para saber cómo cumplirla. Y habían hecho ellos mismos muchísimos mandamientos. Dentro de todo lo que dice la ley, más lo que ellos le habían puesto, la pregunta difícil era, entonces, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante? Pensando que con esto iban a confundir, engañar o, como dice aquí, poner a prueba a nuestro Señor. Cristo le responde y no tiene que dar muchas vueltas. El primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, por si me preguntan, es el siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 3 preguntas una detrás de la otra. 3 preguntas para confundir, 3 preguntas para engañar, 3 preguntas para dejarlo caer. Preguntas, pero no con la actitud correcta. Hace un tiempo, a la iglesia, al teléfono de la iglesia, llamaba a una persona. Y no importa quién contestara el teléfono, esa persona que llamaba, que era un joven, era un jovencito, comenzaba a hacerle preguntas y a decirle, eso de la iglesia, eso de ustedes los cristianos, eso es mentira. Ustedes que están creyendo una mentira, eso de la Biblia no es verdad. Y comenzaba, no importa a quién le tomaba el teléfono, que eso de la Biblia, mira, ustedes están engañados, ustedes engañan a la gente, mira, tal cosa arqueológica, la ciencia, tal cosa. Y comenzaba y hablaba con todo el mundo. Yo me enteré cuando fui yo que cogí el teléfono. Y entonces me pregunto y me dicen, no, es que él llama aquí y mira, sí, se habla con él, mira, a ver lo que tú le dices. Y efectivamente, el muchacho empezaba a decir de todo. Y entonces comenzaba a hacer preguntas. Preguntas para que tú le respondieras, pero entonces eran preguntas científicas, eran preguntas de la creación, eran preguntas de Jesús, muchísimas preguntas, pero él no preguntaba para saber. Él preguntaba para demostrarte a ti que lo que tú estabas creyendo era mentira, eso no era verdad. Y tuvimos una primera conversación y tuvimos luego una segunda. Y cada vez, inclusive llegó hasta amenazarme. Yo voy a ir, yo sé dónde está la iglesia, yo voy a ir, yo te voy a encontrar. ¿Cómo tú eres? ¿Cómo tú eres? Rubio, azul, de ojos azules. Rubio, blanquito. Imagínense. Perdónenme, si alguien tiene una... No fui yo. Pero comenzamos a hablar y tuvimos como 5 conversaciones. En la última conversación recuerdo que él me preguntaba y me insistía, ustedes los cristianos lo que hacen es meterle miedo a la gente. ¿Por qué ustedes hablan del infierno? Eso es para meterle miedo, para que la gente se quede en la iglesia con miedo ahí. Y
Y yo le decía, bueno, pues entonces eliminemos la policía, eliminemos el ejército, porque la policía, el ejército está ahí para capturar al que lo hace mal. Dios castiga al que no lo hace bien. Igual las autoridades, que le eliminemos todo eso. Y se queda en silencio. Y en el silencio, yo le digo, mira, yo veo que tú haces muchas preguntas, pero yo creo que esta es la oportunidad para yo decirte lo siguiente. Hemos hablado por muchas ocasiones, ya nos hemos llamado varias veces, pero yo creo que tú estás buscando de Dios. Yo creo que tú tienes que entregarle tu vida al Señor. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que nosotros no somos buenos, que delante de Dios nuestras faltas nos impiden llegar a Dios. Y yo veo que tú sabes mucha Biblia porque tú la lees. ¿Cuándo tú le vas a entregar tu vida al Señor? ¿Cuándo vas a dejar de estar peleando? ¿Cuándo vas a estar haciendo preguntas complicadas y te vas a entregar completamente al Señor? Y se queda en silencio. Y rompe el silencio y me dice, yo lo he pensado, pero yo no estoy preparado todavía para tomar esa decisión. Estaba buscando. Obviamente, habían cosas en su corazón. Pues mira, tú sabes dónde queda la iglesia. Y tú sabes quién soy yo. Ven, búscame. Ven a la iglesia. Si quieren, ni me busquen, ni me hablen, pero ven a la iglesia, escucha la palabra de Dios. Entrégate a Él. Sí, yo lo voy a pensar. Terminamos esa conversación y nunca más volvió a llamar. Personas que preguntan desde la necedad. Nosotros los cristianos tenemos preguntas. Hay cosas que no entendemos de la vida cristiana, hay cosas que no entendemos de la Biblia, hay cosas que no entendemos de lo que nos sucede en el día a día. ¿Cómo es nuestra respuesta? ¿Cómo es nuestra pregunta? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cuál es la actitud que tenemos al preguntar? Al enfrentarnos a lo que no entendemos o desconocemos. Y no estamos hablando de personas no cristianas, estamos hablando de creyentes. Enfrentándonos al día a día, ¿cuál es nuestra actitud? A veces nos parecemos a los discípulos en la barca que le decían al Señor, con los vientos, con Cristo durmiendo, intentando hacer todo para salvar la barca. Vamos donde el Señor a despertarlo, a decirle, ¿no te importa que perezcamos? Oye eso, diciéndole al Señor, ¿no te importa? Nos estamos hundiendo y tú durmiendo. Él nunca está durmiendo. Puede ser que en algunos momentos haga silencio, pero Él no te ha dejado. Él no ha abandonado la barca. Él no te ha dejado hundirte solo. Él sigue allí. ¿Con qué actitud vamos delante del Señor? Después de considerar que tenemos que ir con la actitud correcta, ahora consideremos la pregunta que hace Judas aquí. Recuerden, no Judas el traidor, este es otro Judas. Judas le pregunta, Señor, ¿qué pasa? Tú dices que te vas a manifestar al mundo, a nosotros, pero ¿por qué a nosotros y no al mundo? Alguien, quizá viendo una actitud bondadosa en Judas, pudiera decir, wow, lo que pasa es que Judas, oye, quería que el Señor también se manifestara al mundo porque, oye, para que todo el mundo se acerque al Señor, para que todo el mundo lo vea. La pregunta de Judas es desde el corazón bondadoso de Judas, que sí, que todo el mundo vea al Señor. Otras personas pueden pensar que Judas está preguntando como aquellas personas que hacen una buena comida y después preguntan, ¿y entonces qué tal? Dime. ¿Cómo quedó? Preguntando para escuchar una respuesta complaciente. No, mira, increíble. Quizás alguien puede pensar, Señor, que Judas pregunta, ¿y por qué a nosotros, Señor? No, porque ustedes son lo último. No, porque ustedes son mis discípulos, entonces es a ustedes que yo tengo que... Pero la verdad es que cuando indagamos un poquito en la pregunta de Judas,
Judas posiblemente está pensando en términos terrenales, en términos de un reino terrenal, porque los discípulos estaban a la expectativa de que Cristo instaurara un reino terrenal que dejara, que sacara a todos los romanos y que instaurara el reino de Israel ya de una manera definitiva, como había estado en el pasado. Esa es la visión que ellos tienen del Mesías. Y Cristo está diciendo que ya se va. Cristo está diciendo que ya no lo van a volver a ver. Señor, pero espérate, ¿cómo así? Te vas a manifestar a nosotros, pero ¿por qué no lo haces público? ¿Por qué no todo el mundo te ve? ¿Por qué esa manifestación no es ya para por fin derrotar a nuestros enemigos e instaurar el reino y de una manera pública que todo el mundo sepa quién tú eres? Posiblemente eso es lo que está pasando aquí. El Señor está hablando de cosas espirituales, pero los discípulos casi siempre se van por las cosas terrenales. Señor, ¿cómo vamos a saber el camino si ni siquiera sabemos a dónde vas a ir? Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede una persona volver a entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo? Cuando Cristo le dice, es necesario nacer de nuevo. Posiblemente los discípulos se van también por y malinterpretando lo que el Señor está diciendo, se va por una línea un poquito más terrenal. Y aunque los discípulos han estado haciendo esto durante el capítulo completo, y este es la última de las preguntas que le hacen al Señor en este capítulo, como quiera la respuesta del Señor es una respuesta con dignidad, amable, mostrándole cosas que ellos no están viendo, como cuando trata con nosotros. Él sigue siendo ese corazón noble, digno. Él sigue siendo manso, Él sigue siendo humilde, como el mismo Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Aunque las preguntas pueden ser necias, aunque las preguntas pueden ser tontas, venidas desde el prejuicio o a la malinterpretación de lo que Él ha dicho, aún así le responde de manera calmada. Y su respuesta está en el versículo 23. Miren lo que Cristo le responde a este discípulo que le pregunta, ¿por qué a nosotros y no al mundo? Cristo le responde, si alguien me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. La respuesta de Jesús, ¿por qué a nosotros? La respuesta es por amor. Por amor. La respuesta involucra el amor. La respuesta tiene que ver con amar. Y aquí hay varias frases que el Señor dice en su respuesta en el versículo 23. Una de las frases es, el que me ama, si alguien me ama. Pero otra parte de la respuesta es, esa persona guardará mi palabra. Pero otra respuesta es, mi Padre lo amará. Y otra respuesta es, vendremos y haremos morada con Él. Todas estas respuestas tienen que ver con lo mismo. Hay una relación entre Cristo y la persona a la que Él se va a manifestar. No se va a manifestar al mundo, se va a manifestar a ellos. ¿Por qué a ellos? Porque hay una relación y hay una relación de amor. Esto es sumamente importante para nosotros el día de hoy. Sumamente importante. No hay manera de ponerle, de mostrar, de decirlo con otras palabras. Esto es sumamente importante para ellos y para nosotros. ¿El qué? Que lo que Dios quiere contigo y conmigo es, en primer lugar, una relación de amor. Un momentito. Pero Él es el dueño del universo. ¿Por qué Él no nos pide una relación amo y siervos? Él es el gran maestro. ¿Por qué no simplemente una relación maestro y discípulos? Él es la persona más importante. ¿Por qué no decir el dueño y la pertenencia? No, una relación de amor.
En esa pregunta que le hicieron para enredarlo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesucristo responde, el mandamiento más importante es amar a Dios. Amar a Dios. Dios está buscando una relación de amor con nosotros, con sus hijos, con sus elegidos. Y en esta frase que Cristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, la respuesta que le da a este fariseo que lo quiere engañar con esta pregunta, hay dos palabras que me parecen impresionantes. La pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y la respuesta es amar. La primera palabra más importante de este versículo es amar. No es temor, no es obediencia, no es sumisión. Todo eso viene relacionado. Pero la palabra que utiliza es amar. Imagínense por un momento, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el que te hizo, aquella persona que te conoce desde el vientre de tu madre, que conoce tu nombre antes de que tú existieras, lo que quiere es una relación de amor contigo. ¡Wow! Una relación de amor. Una relación de amor. Y la otra palabra que es muy importante en este pasaje, donde el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aunque corazón, alma, mente y fuerzas son palabras muy importantes, la más importante palabra de todas en esto es todo. Todo. Porque no es una parte de tu corazón, es todo tu corazón. No es una parte de tu alma, es toda tu alma. No es una sección de tu mente, ni una sección pequeña de tus fuerzas. No, es toda tu mente y todas tus fuerzas. Porque como hemos aprendido, Dios es aquel que si no le hemos dado todo, no le hemos dado nada. Él lo requiere todo. Él espera todo, no una sección. Pero todo es con amor. ¿Cuántos pasajes no hay de la Biblia que hablan del amor? El Señor Jesucristo aquí le está diciendo la relación que va a haber entre la persona a la que yo me voy a manifestar y yo va a ser de tal nivel que esa persona me va a amar, que esa persona va a guardar mi palabra, que esa persona a quien yo me manifieste es porque el Padre lo ama y es una persona donde yo voy a ir a vivir. El Padre y yo vendremos y moraremos con esa persona. Hay una relación, hay un vínculo increíble. ¿No es eso lo que el Señor le dice al pueblo en Deuteronomio? Cuando ya van a entrar a la tierra prometida, el Señor les dice, al cielo y la tierra pongo hoy como testigos ante ustedes de que he puesto frente a ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y oye bien, tú y tu descendencia vivan amando al Señor tu Dios. ¿No es ese famoso versículo de Juan, capítulo 3, versículo 16, lo primero que dice? Porque de tal manera amó, y amó, lo demostró dando a su Hijo unigénito. Dice también Juan, el versículo antes de lo que estamos leyendo en Juan 14, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El vínculo es el amor. No dice aquella porción de Romanos, ¿qué nos separará del amor de Cristo?
¿Podrá hacerlo la tribulación? ¿Podrá hacerlo la angustia, la persecución, el hambre, la escasez, la desnudez, el peligro? ¿Espada? Dice luego, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor otra vez. Pero termina diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor. Dice Primera de Juan, un niño espiritual, amén. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. Y por último de estos versículos, Primera de Juan, capítulo 4, dice, en esto se manifestó el amor de Dios con nosotros, en que Él ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El amor, el vínculo. ¿Amas tú a Dios? Dice esta porción de Juan que el que ama a Dios guarda su palabra. O sea que hay una evidencia de haber amado a Dios y se puede intercambiar. El que ama a Dios guarda su palabra, o el que guarda su palabra es porque ama a Dios. ¿Amas tú a Dios? ¿Amo yo a Dios? Dice también que el Padre lo amará y vendrá a vivir, vendrán los dos, Cristo y el Padre, a morar en Él. Se puede intercambiar. Aquel que donde Dios mora es porque el Padre le ama. Se pueden cambiar. Todas estas frases se pudieran poner en un cuadro en donde hacen un círculo hacia adelante, hacia atrás, a un lado, hacia arriba, hacia abajo. Son intercambiables estas frases. El que me ama guardará mi palabra. El que guarda su palabra, el Padre le ama. El que el Padre le ama vendrá y morará con él. El que el Padre mora con él es porque esa persona ama al Señor. Son intercambiables, se pueden cambiar una al lado de la otra. La pregunta es, tú y yo, ¿cultivamos esa clase de relación con Dios? ¿Esa relación de amor? ¿Pudieras tú definir tu relación con Dios o yo definir mi relación con Dios diciendo que mi relación con Dios es una relación de amor? Algunas personas se relacionan con Dios, pero es con miedo. Es el temor de Dios. Es el miedo de Dios. Ay, no, yo no puedo hacer eso porque Dios. Y viven, y no está mal porque tenemos que tener temor de Dios. Pero la base de nuestra relación no es el miedo, no es el temor, no es el respeto solamente. No, la base es el amor. ¿Le amas? ¿Muestra tu vida que le amas? En una ocasión, Henry Blackaby, en su libro de trabajo, Mi experiencia con Dios, contó una anécdota donde conoció a una persona donde todo le salía mal. Todo le salía mal a esta persona. Era una persona gruñona, era una persona pesada. Así que Blackaby lo fue a visitar a su casa. Como pastor de la iglesia, le fue a hacer una visita. Y su experiencia es la siguiente. En su libro, él nos narra que el encuentro que sostuvo con este hombre cuando fue a visitarle. Nos cuenta que este hombre, al parecer, tenía problemas en casi todas las áreas de su vida. Blackaby nos dice que en su visita le hizo una pregunta a este señor. ¿Podría usted describir su relación con Dios diciendo: te amo, Señor, con todo mi corazón? La respuesta que recibió de este hombre lo dejó sorprendido. Este hombre le respondió: no creo que pudiera describir de esa manera mi relación con Dios. Puedo decir que le sirvo, puedo decir que le obedezco, puedo decir que le temo, pero no pudiera decir
que lo amo. ¿Puedes tú decir que amas a Dios? ¿Puedes decir que la clase de relación que tienes o que yo tengo con Dios es una relación de amor? ¿Es tu vida o mi vida un reflejo de ese amor para con los demás? Uno pasa tiempo con la persona que dice amar. ¿Pasas tiempo con el Señor contemplándole, conociéndole? Uno habla mucho con la persona que dice amar. ¿Hablas tú? ¿Hablo yo con frecuencia con Dios? ¿Agradeces a Dios por la manera en que Él te muestra su amor? ¿Lo alabas por sus favores hacia ti? ¿Su gracia, su misericordia, su amor? Esto nos lleva entonces a el último punto. Esto es una realidad que hay que meditar. El último versículo, el 24, dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes están oyendo ahora, dice el Señor Jesucristo, no es mía, es del Padre que me envió. Lo está diciendo lo mismo, pero ahora de una manera en negativo. Primero decía: el que me ama guarda mi palabra. Ahora dice: el que no me ama no guarda mi palabra. Y es entonces el punto donde debemos meditar. El mundo no ama a Dios y mucho menos le obedece. Acuérdense que la palabra dice: por sus frutos lo conoceréis. Hay una batalla por nuestro amor. Dios espera que sus hijos le amen de todo corazón, de toda el alma, de toda la mente, de todas las fuerzas. Pero hay demasiadas cosas que hoy están compitiendo con nuestro amor. Él se va a manifestar, le dice a Judas: me voy a manifestar con el que tiene esa relación conmigo. Pero la verdad es que hay muchas cosas que compiten con nuestro amor el día de hoy. Hay demasiadas cosas que nos distraen, que no nos permiten ver bien el horizonte, que nos engañan a nosotros mismos. Nuestro corazón es fácilmente engañable. Nuestro corazón, dice la Biblia, es incluso hasta perverso. Así que hay demasiadas cosas que ahora mismo están atentando con que tú y yo tengamos una relación de amor con Dios. El Señor Jesucristo dijo: nadie puede servir a dos señores, porque amarás a uno y despreciarás al otro. Y en ese caso dijo: no pueden servir a Dios y a las riquezas. Pero podemos decir que no podemos servir a Dios y a la comodidad tampoco. No podemos servir a Dios y a nuestro deseo de seguridad. No podemos servir a Dios y a nuestro deseo de prosperidad por medios que no son de Dios. Hay muchas cosas que compiten con Dios. En el pasaje de Mateo, la competencia era entre Dios y la riqueza, lo que acabo de mencionar. Pero la competencia también puede ser entre Dios y nuestra seguridad, entre Dios y los placeres mundanos, entre Dios y la fidelidad, entre Dios y algún negocio ilícito. ¿Qué hay entre tú y Dios que te impide, o a mí, entregarnos en amor hacia Él? Dios no admite competidores. El mundo no le ama, por lo tanto no le obedece. ¿Pero qué hay de nosotros? Ese es el tipo de relación que tú y yo estamos cultivando con Dios, una relación de amor, en donde cada vez que yo conozco más de Él, me enamoro más de Él, me entrego más a Él, me doy más a Él. Es una relación en donde yo busco guardar más su palabra. ¿Por qué? Porque le amo. Es una relación en donde yo entiendo que Dios está siempre conmigo, que mora conmigo. ¿Cómo es esa relación de entre tú y Dios? El mundo no guarda sus palabras, las guardamos nosotros. Y es entonces allí donde nos damos cuenta que la respuesta que se le da a Judas en esta pregunta es también una respuesta que a nosotros nos debe importar, nos debe interesar.
El Señor dice que se va a manifestar a sus seguidores y no al mundo. ¿Por qué? Por una relación diferente que hay entre sus seguidores y el mundo. Puede ser que nosotros tengamos mucho tiempo en la vida cristiana. Y como dice el libro de Apocalipsis, hayamos olvidado el primer amor. Que no estemos cultivando, sí estamos cumpliendo, haciendo lo que tenemos que hacer. Oh sí, yo voy a la iglesia. Oh sí, mira, yo hasta ofrendo. Oh sí, yo de vez en cuando doy un tiempo para servir. Y estemos empeñados en el hacer. Pero no estemos empeñados en ser. En tener esa relación. En donde lo único que necesito es Dios. Y lo único que me satisface es una relación plena con Él. Enfocados en el hacer, fácilmente podemos caer en el activismo y en no cultivar una relación de amor con Dios. Es el primer mandamiento, es lo que Él espera, es lo que Él quiere, una relación de amor con nosotros. Padre Santo, Señor bendito, estamos delante de tu presencia.